en el artículo 5 del Catecismo se nos habla de la unción de los enfermos, que es el sacramento que vamos a considerar hoy en nuestra reflexión. (1499), artículo 5. Sabemos que la unción de los enfermos, como los otros sacramentos, fue instituido por Cristo para alivio espiritual y corporal de los enfermos. Abarca las dos partes, espiritual y corporal. También se le llama extrema unción, unción de los enfermos o extrema unción. ¿De dónde le viene este nombre? Porque es la última unción. La primera, el bautismo. La segunda, la confirmación. Y la unción de los enfermos es la última que el cristiano recibe. Si fue ordenado sacerdote, pues tiene la unción en su ordenación sacerdotal, pero para todo cristiano, desde que no reciba el sacramento del orden, es la última. Por eso se llama extrema, porque es la última. Así haya sido ordenado sacerdote, es la última que va a recibir la unción de los enfermos, la extrema unción. Este sacramento que los protestantes, los hermanos protestantes lo niegan, o dice que dónde está que Cristo lo instituyó, ¿no? Está en Santiago, en el apóstol Santiago, en el capítulo 15, es el fundamento bíblico de este sacramento. Perdón, Santiago 5, 5:13. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Ore. ¿Está de buen ánimo? Salmodie. ¿Alguno entre vosotros se enferma? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse, y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. Este es el fundamento bíblico de este sacramento, porque con la unción de los enfermos, el sacerdote, unido a toda la iglesia, ora por el enfermo, lo une a Jesús crucificado y implora para él el perdón de los pecados y la sanación del cuerpo, si eso le va a hacer bien espiritualmente, o sea, si es para provecho de su alma. Y esto es muy importante meditarlo, ¿no? Porque nuestro egoísmo, que se disfraza de muchas cosas, a veces de buenos sentimientos, que en el fondo no lo son, tiende a querer la sanación del enfermo a toda costa. Y nosotros ahí lo que más nos debe importar es el alma. Y unirnos a la intención o a la voluntad de Dios de desear, primero que todo, su salud espiritual y su salud corporal, pedirla si va a ser provechosa para su alma, porque así lo pide el sacramento.
Esa debe ser nuestra intención. Si es para bien de su alma, que alcance la salud del cuerpo. Si no, no. Entonces, con esa intención, ya todo nuestro corazón y el corazón de la familia se dispone a lo que Dios quiera. Otra intención o propósito de ese sacramento es uniéndolo al Cristo paciente, a los sufrimientos de Cristo, también lo dispone para contribuir con su dolor al bien de la Iglesia. Y es cuando le da la gracia al enfermo de salir de sí mismo, porque regularmente la tendencia de una enfermedad es sanarme, 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 porque se está pensando en sí mismo. Lo importante es, unido a Cristo, pensar en todo el fruto y el bien que se puede obtener con ese sufrimiento en favor de la Iglesia. Y a eso ayuda el sacramento. Vamos a ver un poquito entonces, todos sabemos que esta vida sacramental, Dios en la economía de la salvación, o sea, en cómo fue Él administrando la salvación desde el pecado, desde Adán y Eva, cómo Dios empezó a administrar la salvación, las gracias de salvación, fue dentro de esa administración, de esa economía, fue preparando cada sacramento, desde el Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar cómo se vivió o cómo vivió el pueblo de Dios la enfermedad en el Antiguo Testamento. La enfermedad y el sufrimiento siempre han sido como un problema, ¿no?, para el hombre. O sea, se resiste el hombre a experimentarlo. Y dentro de esa enfermedad, el hombre puede palpar su impotencia, sus límites, su finitud, no es eterno. Y toda enfermedad nos lleva de comienzo a pensar en la muerte. ¿Sí? Enseguida nos apunta hacia allá, hacia ese fin nuestro, que es pasar de esta vida mortal a la otra. Toda enfermedad puede tener llevar a la persona a dos reacciones diferentes. Una, la persona llenarse de angustia, de inquietud, se repliega sobre sí mismo, se desespera y puede llegar hasta rebelarse contra Dios. O lo contrario, ayuda a la persona a mirar las cosas realmente, o sea, a entender la realidad de la vida, a desapegarse de todo lo terreno, a empezar a trascender, a mirar la eternidad, a anhelar un cielo, a tomar en cuenta su vida espiritual si no lo ha tenido en cuenta, a buscar lo esencial en su vida para volverse hacia Dios. Cualquiera de estas dos reacciones. En el Antiguo Testamento la enfermedad siempre se vivió de cara a Dios. El pueblo de Dios, en los momentos de enfermedad, todo lo refería a Dios. Vamos a mirar algunos salmos. El Salmo 38 dice: mis inquietudes, nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, nada hay íntegro en mis huesos a causa de mis pecados. Pues mis iniquidades pasan sobre mi cabeza, pesan sobre mí como pesada carga. Mis llagas son fétidas y purulentas a causa de mi locura. Estoy encorvado
y en gran manera abatido. En luto camino todo el día, pues mis lomos están llenos de ardores y no hay en mi carne parte sana. Estoy desfallecido y sobremanera acabado, y doy rugidos por la conmoción de mi corazón. Señor, ante ti están todos mis deseos y no se te ocultan mis gemidos. Todo este salmo, estoy para caer, mi dolor está constantemente ante mí. Confieso mi culpa y estoy acongojado por mis pecados. Es una oración humilde que se reconoce merecedor de esos sufrimientos. Merecedor. Y yo creo que esa tiene que ser la actitud. Yo creo no. La palabra de Dios nos dice que esa tiene que ser nuestra actitud ante todo sufrimiento físico, que es del que estamos hablando aquí. Primero, el pecado original ya nos hizo merecedor de la enfermedad. Segundo, recibimos en el bautismo la vida divina y sin embargo la dejamos a un lado para seguir viviendo nuestra vida, no la de Dios. O sea, nuestra voluntad, no la de Dios. Y eso ya es suficiente para nosotros aceptar con humildad la enfermedad. ¿Por qué? Hay un capítulo muy interesante en el volumen 20, el capítulo 14, que es de octubre 22 de 1926. En este capítulo dice Jesús: ¿cuál será el gran bien? El reino de mi voluntad encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará a todos juntos. El reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo y cualquiera que entrará en él no tendrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder, y si lo tendrá sobre el cuerpo no será muerte sino paso. Y faltando, esta es la parte más importante, faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes. ¿Qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar a un enfermo, o bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista, que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano? Esta es la diferencia del reino de la redención y del reino del fiat. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora, que yacen, quien en una desventura, quien en otra. Y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas y que fácilmente regresan a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo, o sea, el milagro de su voluntad, el milagro del fiat de la santificación es milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella
no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores. Mantendrá sobre sus hijos un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo. Habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males, y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Está claro, ¿no? La enfermedad es consecuencia del mal, del pecado, de que nuestra naturaleza se ha degradado con el pecado. Primero el pecado original y luego los otros pecados. ¿Cuánto tiempo hemos vivido fuera de la voluntad de Dios? Entonces, así como esta oración, así tiene que ser la actitud nuestra en un momento de enfermedad, de humildad, de reconocimiento. Pero también imploraban la curación. En el Salmo 6, capítulo 3, dice: Ten piedad de mí, oh Yahvé, pues estoy desfallecido, sáname, pues tiemblan mis huesos. Porque reconocían en Dios el médico del cuerpo y de las almas. En el Salmo 41 también está la oración de un enfermo grave. De igual manera, esta oración tiene aspectos muy hermosos. Bienaventurado el que se preocupa por el necesitado y el desvalido. Le sostendrá Yahvé en el lecho del dolor, le aliviará sobre su lecho en su enfermedad. Oh Yahvé, ten piedad de mí, haz que me levante y entonces les daré su merecido. Está hablando, ¿no?, de cómo en el momento de la enfermedad muchos lo abandonan. Imploran el perdón. También es un momento, la enfermedad se convierte en camino de conversión, de arrepentimiento, de comienzo de una nueva vida, como lo veíamos, que puede ser uno de los efectos de la enfermedad. Lo veíamos en el Salmo 38. En Marcos 2:5, Jesús, ya con hechos, nos muestra cómo se vale de la enfermedad y del deseo que tienen los enfermos de curarse para darle lo principal, que es la sanación del alma. En Marcos 2 dice: vinieron trayéndole un paralítico que llevaban entre 4. No pudiendo presentárselo a causa de la muchedumbre, descubrieron el terrado por donde él estaba y hecha una abertura descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, no fue por la fe del enfermo, fue por la fe de los que llevaban al enfermo.
Viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, todo esto, estas citas nos van dando esa luz, ese conocimiento de cómo Dios, en el momento de dolor y de enfermedad, siempre está rodeando a sus hijos de esas gracias de salvación. Todo momento de enfermedad, por eso el dolor es redentor, porque lleva consigo gracias de salvación, de conversión, de santificación. Lo dice también Jesús, creo que en el volumen 35, 36, cuando habla del dolor y las penas, dice que Él viene envuelto en el dolor, Él se envuelve en el dolor. Porque nunca la enfermedad siempre es momento de gracia, de purificación y de santificación, y así lo empezó Dios a enseñar a su pueblo desde el Antiguo Testamento. Ya en el Éxodo, Él dice: yo soy el Señor, el que te sana. En el capítulo 53 de Isaías, quiso Yahvé, desde el 10, quiso Yahvé quebrantarle con padecimientos. Está refiriéndose al profeta. Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia que prolongará sus días, y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Es el valor redentor del sufrimiento, ¿no? El ofrecerlo por los demás. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pero también en Isaías Jesús anuncia que vendrá ese tiempo para Sion, para su iglesia, para su pueblo, en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Isaías 33, 24, que es el mismo anuncio que Jesús hace en el capítulo del volumen 20 que acabamos de leer, ¿no? ¿Cuándo se va a dar eso? Pues cuando se dé la plenitud del reino de su voluntad, en cada uno y en el mundo en general. Vamos a leer Isaías 33, 24. Ese capítulo está hablando de la liberación de Jerusalén. Jesús está anunciando todo lo que hará con su pueblo. Entonces la presa que se repartirá será muy grande, hasta los cojos tomarán parte en el saqueo, y ningún habitante dirá: estoy enfermo. El pueblo que mora en ella obtendrá el perdón de los pecados. Y para uno esperar, no sufrir ninguna enfermedad, es porque ha vivido ya la plenitud del reino. ¿Y quién? Ninguno. Todos tenemos que esperarla como algo normal en nuestra vida y asumirla así, con esa naturalidad, con esa
humildad, o sea, enfrentar nuestra verdad. Cristo como médico, sabemos que Cristo es médico del cuerpo y del alma. No hay ningún milagro que Jesús haya hecho sobre el cuerpo que no haya beneficiado el alma, porque en lo primero que Dios trabaja es en el alma, porque es lo que más le importa de sus hijos. Siempre la sanación del cuerpo es un signo de lo que Él trabaja interiormente en el hombre, de lo que Él hace interiormente en el hombre. La prolongación de ese Cristo médico está en los sacramentos. En los sacramentos Cristo está constantemente tocándonos para sanarnos. Todas las curaciones anunciaban esa curación radical, la victoria sobre el pecado y la muerte, su Pascua. Y aquí hay algo importante, el Padre lo ha dicho en repetidas ocasiones en sus charlas y homilías. Lo que es redención propiamente es sanarnos, y lo dice Jesús en los volúmenes. Para enfermos, ¿no? Él primero necesitaba sanar la humanidad, sanarla del pecado, sanarla del egoísmo. ¿Qué es pecado? Sanarla interiormente, para que ya sana pudiera unirse definitivamente con Él y dejarlo vivir a Él en ella, o sea, esa es su morada, ¿no? Entonces la sanación interior es lo primero que Dios quiere del alma, la sanación. Y a través de los sacramentos Dios va sanando. Es el médico. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que para nosotros que ya vivimos o que estamos conociendo estas verdades, lleguemos a alcanzar esa sanación completa. Y pronto, ¿no? O sea, desearla. Desear esa sanación espiritual a costa de lo que sea, para poder darle cabida en plenitud a ese Cristo en nosotros. Porque ahí empieza, cuando ya el alma está sana, ahí empieza la plenitud de la vida divina. Mientras no haya una sanación completa, todavía Dios tiene que ir transformando esa morada de Él poco a poco, pero lo va haciendo. Lo que Dios quiere es una curación radical, victoria sobre el pecado y la muerte. Bueno, esto ya nos lo llevará a meditar mucho. Cuando él habla cómo vivir los sacramentos en modo divino, cómo ya no ir a los... ¿En qué medida se va dando la sanación? También lo dice él, en la medida en que nos vamos olvidando de nosotros mismos para pensar solo en Él. Entonces se va dando esa inmaculadez, en la medida en que el hombre va desapareciendo el yo, el amor propio, el egoísmo, el mirarse uno. En esa medida va creciendo el amor, y el amor es el que nos purifica, el amor es el que nos transforma. Ser santos e inmaculados en su presencia por el amor.
Este ministerio de sanación que Jesús inicia, lo participa a los apóstoles, para que los apóstoles continúen en la iglesia ese trabajo de sanar. Pero es importante entender algo, la predilección de Jesús por el enfermo. Y esto yo digo que tenemos que meditarlo mucho, porque no hay palabra de Jesús que se relacione con la enfermedad o con los enfermos en que Él no nos haga saber lo valioso que es ese momento para el que lo sufre y para Él. En las obras de misericordia, que pone visitar los enfermos. Y que dice, cuando habla del juicio final, porque estuve enfermo y me visitasteis. Es decirnos con claridad cómo en ese momento es Él el que está sufriendo, es Él de una manera especialísima el que está viviendo en esa alma. Así el alma no lo comprenda, no se identifique con esa verdad. Puede ser un enfermo que no crea, un ateo, pero Jesús está enfermo, Jesús está sufriendo en él. Que Él no lo reconozca es otra cosa, pero Jesús está sufriendo en Él. Y Jesús en Él está ofreciendo ese sufrimiento al Padre. La tarea con los enfermos es llevarlos a reconocer a Cristo en su dolor y a unirse a Cristo en su dolor. Porque entonces ya unidos a Cristo, ese dolor sí los transforma a ellos, los convierte, los purifica, los santifica. Pero si el enfermo no esté unido a Cristo, Cristo está sufriendo en él y está ofreciendo su dolor al Padre en él. Y con esa fe tenemos nosotros que acercarnos a los enfermos. Una característica importante de Jesús al sanar a los enfermos, siempre les pide como condición la fe, que crean. Participa, dijimos, este ministerio a los apóstoles, muy especialmente en Mateo 10:38, cuando nos invita a todos a tomar la cruz y a seguirlo. Y cuando los envía, en el envío que hace en el capítulo 6 de San Marcos, en los versículos 12 y 13, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Y otra parte cuando dice, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. El Catecismo nos habla en el numeral 1508 de el carisma especial de sanación. La primera carta a los Corintios, vamos a leerla para después comentar esto. El capítulo 12. Que habla de los dones espirituales. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios que obra todas las cosas en todos. A uno se le da por el Espíritu la palabra de sabiduría,
a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro don de curaciones en el mismo Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discreción de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu, que distribuye a cada uno según quiere. Este don de sanación lo da Dios para manifestar la fuerza del resucitado, la gracia de Jesús resucitado. Pero anota el catecismo algo que es importantísimo y ojalá lo subrayemos. Dice, sin embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Así San Pablo aprende del Señor que mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Y la cita de Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Digo que es importante porque este don de sanación no ha sido muy bien interpretado. Ya San Juan de la Cruz, cuando habla de estos dones extraordinarios, como este don de sanación es un don extraordinario, ¿qué dice? Primero, recházalo, no lo quieras. ¿Por qué? Dice, porque para que ese don se realice conforme a la voluntad de Dios, y esto lo dice también el Catecismo cuando habla de los carismas en el capítulo de la Iglesia, la persona solo lo puede ejercer según el espíritu, ¿no? Según los impulsos del espíritu, según como el espíritu se lo dicte. ¿Y cómo hace la persona? Vamos a ver si lo encuentro para ver cuándo sí puede y cuándo no puede ejercer ese don. ¿Cómo hace ella para discernir a quién quiere Dios sanar y a quién no quiere sanar? Si lo que está haciendo es impulso de ella o es impulso del Espíritu. Por eso la Iglesia pide que se someta a la obediencia de los pastores. Y porque no, aun cuando ella tenga el don de sanación, que ese don es del Espíritu, aun cuando lo tenga, no lo podrá ejercer siempre, sino cuando Dios quiera. Y ese cuando Dios quiera requiere un discernimiento, una docilidad, una humildad tal que es peligroso hacerlo por su propia cuenta. Yo recuerdo el padre Tardif, que sabemos que su don de sanación estaba reconocido por la Iglesia y bajo la obediencia de la Iglesia. Él mismo decía, es lo primero que advertía, no todos los que están aquí van a ser sanados. Aquí está. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo, el numeral 800, y que se ejerzan de modo plenamente conforme, fíjense, que se ejerzan de modo
plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo espíritu. Y eso ya es fuerte. Que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo espíritu. Es decir, según la caridad. Y la caridad es el amor de Dios. Y el amor es el primer fruto de la voluntad, es el hijo primogénito de la voluntad de Dios. O sea que si Dios sana, sana por amor, y si no sana, no sana por amor. Entonces aquí nada tiene que ver ni la voluntad del enfermo, ni la voluntad del que tiene el don, sino la voluntad de Dios. Entonces requiere un cuidado tremendo. Entonces, por eso hay que, ese carisma o don de sanación, siempre se pide que se ejerza bajo la obediencia de los pastores y con sumo cuidado. Ha habido errores tremendos, como el de institucionalizar la sanación. Entonces, hay todo un edificio y todo un grupo dedicado a la sanación. Y eso no debe ser así. Entonces, esto nos lleva. Lourdes es un don. La fuente de Lourdes en Francia es un don de Dios al mundo, a la iglesia. Pero todos los enfermos que van ahí no salen sanos. Porque todo está sometido a la voluntad de Dios. Entonces, los sacramentos sabemos que estaban divididos en 3 grupos, esto para recordar un poquito. Los sacramentos de iniciación en la vida cristiana son bautismo, confirmación y Eucaristía. Hay el grupo de sacramentos para enfermos o sacramentos de sanación, que son la penitencia, el sacramento de la penitencia y este sacramento de unción de los enfermos. Sacramento para enfermos. ¿Cuál es la materia de este sacramento? Sabemos que la materia es aquel signo sensible indispensable para que se dé el sacramento. O sea, si falta la materia, no hay sacramento. ¿Cuál es la materia de este sacramento? La unción que se hace con el óleo consagrado por el obispo en la misa crismal, ¿no? El óleo de los enfermos, que es consagrado por el obispo el Jueves Santo. Esa es la materia del sacramento. ¿Quién es el ministro de este sacramento? El sacerdote, el obispo y el sacerdote, no más. Este sacramento no lo puede administrar ni un diácono, ni ningún laico. ¿Y quién es el sujeto? El enfermo que está en peligro de muerte, o el cristiano que está en peligro de muerte, el bautizado que está en peligro de muerte por enfermedad o por vejez.
¿Qué condiciones tiene el sujeto para recibir el sacramento? Que sea bautizado, que esté en peligro de muerte, que tenga la intención de recibir el sacramento, que esté en estado de gracia, si se puede confesar, preferiblemente, ¿no? Y que haya podido pecar. ¿Por qué se habla de que haya podido pecar? Porque si un niño está recién bautizado, un niño de 2 años, lo bautizaron y está en peligro de muerte, ¿por qué al niño de 2 años no se le va a aplicar la unción de los enfermos? Porque no ha podido pecar, no tiene el uso de razón. Entonces, ahora si es un adulto y recibió el bautismo en la cama, en la enfermedad, no necesita el sacramento de unción de enfermos, porque ya el bautismo le dio el perdón total de sus pecados, ¿no? Una persona que está en coma se le aplica condicionalmente, ¿sí? O sea, confiando en que tuvo la contrición de si no se ha confesado, contrición de sus pecados. Ya todo esto vamos a leerlo más adelante. Este sacramento no se puede recibir 2 veces en la misma enfermedad, ¿no? Si no se sanó, vuelve a la gravedad, entonces sí lo puede recibir. Vamos a leer el 1513, que nos habla de la forma de ese sacramento, para poder aclarar bien estos detalles. Conforme al Concilio Vaticano II, que estableció, porque antes se ungían todos los sentidos, se ungían los ojos, los oídos, la boca, las manos, los pies, todo. Ya con la fórmula del concilio no se ungen todos los sentidos. El sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido, o según las circunstancias con otro aceite de plantas, y pronunciando una sola vez estas palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Ahí están los 2 efectos. ¿Quién recibe el sacramento? No solo para los que están a punto de morir. El tiempo oportuno es cuando empieza a estar en peligro de muerte. Una persona se va a someter a una enfermedad, a una operación delicada, debe aplicarse porque está en peligro de muerte. Puede quedarse en la cirugía. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento, pero en otra enfermedad o en la misma, pero en la recaída. ¿Sí está claro esto? Sí, porque hay veces que se vuelve como una feria, ¿sí? Quieren dárselo a toda hora, ya se lo aplicaron el jueves y un padre llega el sábado: ay, padre, sí, aplíquese. No, pues si ya se lo aplicaron el jueves ya, ¿verdad? Es la misma enfermedad.
En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Cambia de estado, ¿no? La persona lo recibió antes de la cirugía y está en el posoperatorio y está normal y de pronto se agrava, puede recibir la unción de los enfermos. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante. Y esto mismo puede aplicarse a las personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan. Ya hablábamos de solo los sacerdotes, lo dice el numeral 1516, son ministros de la unción de los enfermos. Es deber de los pastores instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento. Los fieles, y aquí viene nuestro deber, deben animar a los enfermos y llamar al sacerdote para recibir este sacramento. Y que los enfermos se preparen para recibirlo en las buenas disposiciones con la ayuda de su pastor y de toda la comunión eclesial, a la cual se invita a acompañar muy especialmente a los enfermos con sus oraciones y sus atenciones fraternas. Vamos a terminar, antes de dar el descanso, en la tercera parte, la celebración, que ya la habíamos iniciado. Es una celebración comunitaria. Regularmente, y es lo que se recomienda, que cuando el sacerdote llegue a la casa del enfermo, esté la familia presente. Es falta de todo, digo, de fe, de respeto, de consideración, de valor, el que se llame al sacerdote y todos se vayan y dejen que sea la persona que trabaja ahí, que no es pariente del enfermo, la que recibe el sacerdote, y el sacerdote se encuentra solo con el enfermo. No, es una celebración comunitaria y debe estar toda la familia ahí presente. Es conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. Es lo mejor. Que el enfermo esté bien preparado. ¿Por qué se dice si las circunstancias lo permiten? Porque si el enfermo está consciente. Pero si es un accidente de tránsito y la persona no está con posibilidades de confesarse, no está consciente, entonces es cuando se le administra, pero mientras se puede, debe estar precedido del sacramento de la penitencia. Siempre todo sacramento está iluminado, fundamentado en la palabra, porque la palabra también es alimento, también es fuerza y también es luz. Forma un todo con el sacramento. Entonces la liturgia de la palabra abre la celebración de este sacramento de la unción de los enfermos. Dice el Catecismo, las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor la fuerza de su espíritu. Ya el numeral 1519 nos explica más concretamente cómo se celebra.
los elementos de la celebración. Dice, los presbíteros de la iglesia imponen en silencio las manos a los enfermos, oran por los enfermos en la fe de la iglesia. Son los elementos, ¿no? La imposición, la oración, la unción al enfermo con el óleo bendecido, si es posible, por el obispo. Por eso es un momento especial. Por eso no debe estar el sacerdote solo con el enfermo. Por eso debe estar acompañado. Porque es la oración de la iglesia, del presbítero con la iglesia. Y la familia representa allí la iglesia. En esto hago hincapié porque me ha tocado en este sentido, como que lo importante es que el sacerdote llegue. Quien esté en ese momento no interesa y no debe ser así. Vamos entonces a dejar allí para tener un descanso y volvemos. Tu